Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les comentaba, hoy se celebra el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y aprovechando esta fecha, EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, ha querido hacer un llamamiento sobre la situación que viven muchas familias melillenses, cada vez más, en concreto el 30% de la población. Para hablar de esta situación y de las posibles soluciones, hemos querido traer a representantes de esta red que ahora mismo paso a presentar y que me acompañan esta noche. Por una parte tenemos a Estíbaliz González, que es técnico de la organización Movimiento por la Paz. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Lía Díaz, que es trabajadora y técnico de la organización Melilla Acoge. Gracias por venir. Gracias. Y nos acompaña Jordi Aldao, que es técnico de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN Melilla. Gracias. Bueno, si os parece, antes de hablar de este tema, de este importante tema, vamos a ver un vídeo que refleja y que ilustra un poco la situación que se está viviendo en España, pues motivada en parte por la crisis, pero también que está llevando a la pobreza a muchísimas familias de este país. Es un vídeo que presentó EAPN, como digo, EAPN España, hace poco con motivo de este día. Vamos a verlo. Creo que alguien llega a ser pobre cuando no estudia, no tiene trabajo o cuando es ludópata o es alcohólico. Sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo. Les ofrecen la posibilidad de ir a albergues y que ellos renuncian por independencia, por no pedir ayuda a la gente. Se excluyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño, entonces ya se apartan más. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir avanzando, hay gente muy cómoda. Creo que en general las personas que viven en la calle son personas débiles de carácter. Yo creo que, si no toda la culpa, pues tienen un grado de responsabilidad elevado, porque al final cada uno se labra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el 8º país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Piensa, actúa. Tú también puedes luchar contra la pobreza. Bueno, pues tremendo este vídeo y también muy esclarecedor en cuanto a los mensajes que lanza. Hay alguno que me ha llamado la atención y que me gustaría poner sobre la mesa para empezar esta tertulia, que es, por ejemplo, que la crisis no ha llevado a muchas personas a la pobreza, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, Estichu. ¿Esto es así? Hombre, supongo que la crisis ha hecho que haya muchos más pobres que antes de la crisis. Yo creo que se refiere más bien en el vídeo a que no es una cuestión exclusiva de la crisis, sino que en situaciones de bienestar también ha habido pobreza porque es estructural, es parte del sistema. Hombre, yo creo que sí. Es así, es un sistema que no da cabida a solucionar este tipo de problemas, la pobreza. Sí, es evidente que cuando España gozaba de una bonanza económica,
el índice de pobreza no descendió, sino que se mantuvo. Por lo tanto, como dice Estíbaliz, la crisis sí ha agudizado el que muchas familias y muchas personas se hayan visto abocadas a situaciones de pobreza o de exclusión, pero es verdad que hay que recalcar que nuestro país, en el caso concreto, pues no ha sido capaz de rebajar esos índices cuando hubo un periodo económico de crecimiento. Bueno, y como decíamos, la situación es preocupante. En Melilla ya hay un porcentaje, el 30% de las personas se encuentra en situación de pobreza. En el día a día de las organizaciones, Lía, en el caso de Melilla Acoge, vosotros lo estáis notando. Sí, ha habido un incremento de atenciones. Sobre todo siempre atendemos a mujeres porque es una feminización clara de la pobreza, pero es verdad que también está apareciendo ahora el perfil, el hombre que ha dejado de trabajar, que siempre trabajaba y que ahora está volviendo, retornando de la península, y las mujeres que nunca habían trabajado antes porque en la unidad familiar no había necesidad. También en el caso del Movimiento por la Paz, ¿estáis detectando esta feminización de la pobreza? Sí, bueno, de hecho yo desde que llevo trabajando en Movimiento por la Paz, las usuarias en situación de pobreza siempre han sido mujeres, pero hay más. Se nota una mayor afluencia de mujeres en situación de desesperadas muchas veces. Bueno, ¿y cuál es vuestra situación? Porque, claro, intentaréis dar respuesta a toda la demanda, pero me imagino que es imposible. ¿Qué lagunas, qué errores estáis detectando? Lagunas. Pues, por ejemplo, Movimiento por la Paz no hace atención primaria en el sentido de alimentación o búsqueda de vivienda, entonces nosotros en ese lado no podemos hacer nada, pero sí que vienen mujeres en situaciones es que me están echando de la casa, no tengo para pagar el alquiler, no tengo para dar a los niños, entonces las orientamos a los servicios que sí conocemos que hacen esa atención. Prácticamente igual, pero por ejemplo se me ocurre, hemos abierto ahora, van a empezar las clases de alfabetización y normalmente siempre hay demanda, pero este año ya es brutal, porque claro, para encontrar trabajo tienes que primero tener ciertas habilidades, entonces este año el listado de mujeres que quieren apuntarse a clases de alfabetización es impresionante. ¿Creéis que la administración local está haciendo lo suficiente? Bueno, yo creo que está haciendo un gran esfuerzo, pero creo que no se está llegando. La evidencia la ponemos encima de la mesa. Las organizaciones sociales están desbordadas. Quiere decir esto, pues que y muchas veces vienen estas personas de los servicios sociales derivados. Entonces hay algo importante que hay que mejorar. Y la situación ya lo requiere. Por ejemplo, en el caso de ahora, cuando ha sido el inicio del curso escolar, ¿cuántas asociaciones han visto desbordadas para solicitar becas por internet? Ha sido impresionante. Impresionante porque, además, como decía Lía, la mayor parte de estas personas, además de tener un déficit en lo que es el lenguaje y la comunicación, el acceso a las nuevas tecnologías pues es incluso ya para ellos prohibitivo. O sea, que es el sistema el que nos está adaptando también a la situación de estas personas. Se está haciendo, como decía el protagonista de este vídeo, invisibles, ¿no? Pues en muchísimos casos sí. En muchísimos casos sí. Bueno, y la comunicación entre la administración y las ONGs, que tiene que ser fundamental, ¿se está llevando a cabo en esta ciudad? ¿Está funcionando? Pues no está funcionando como debiera. Esta mañana, precisamente, en nuestra declaración, que es una declaración que venimos haciendo con motivo del 17 de octubre desde el año 2010, pues hemos vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de avanzar y de facilitar espacios de ciudad en el que la administración y las organizaciones sociales que trabajan con las personas pues podamos tener un marco de diálogo para poder trasladar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son las que más...? Por ejemplo, pura información. Por ejemplo, conocimiento de la realidad. Por ejemplo, los mismos servicios que están prestando las organizaciones sociales, que sean conocidos por los servicios sociales y a la viceversa.
de manera que tengamos todos un conocimiento de lo que se está haciendo a tiempo real, de las necesidades que van surgiendo, que muchas veces no son necesidades económicas, sino otro tipo de recursos que no tienen nada que ver con el dinero, sino con los propios recursos de los que disponemos, el intentar mejorarlos y optimizarlos, de manera que las personas que lleguen a las organizaciones pues puedan tener, por una parte, podamos tener una información de primera mano de a qué lugares o a qué servicios pueden acudir. Y esto es algo que sí hemos puesto de manifiesto esta mañana, ¿no? Esa necesidad, porque además es una cuestión que en el resto del Estado está funcionando, es decir, las entidades del tercer sector mantienen una comunicación y un diálogo bastante fluido, porque el objetivo es remar todos hacia el mismo lado, y el objetivo es mejorar las condiciones de vida de estas personas. ¿Y por qué creéis que aquí no se da esa comunicación o no existe esa voluntad para establecer ese diálogo mutuo entre ONGs y la Administración? ¿Creéis que no se le da tanta importancia como debería al tema de la pobreza y la situación que están viviendo tantas familias? No creo que no se le dé importancia. Yo creo que si no se ha abierto ese canal de comunicación y mesas de trabajo y tal, pues supongo sea porque hay otros intereses, otras temáticas en las que invertir más esfuerzos de todo ámbito. Quizá porque no ha habido una tradición y una trayectoria, porque cómo se trata la pobreza y cómo se tratan los problemas sociales tiene que ver también con las perspectivas. Entonces supongo que si la Administración tiene otra perspectiva diferente a la que la tienen algunas organizaciones, pues es más difícil encontrar canales de diálogo y espacios. Pero eso se debería de modificar. Debería de haber más encuentro, porque independientemente de cómo se entienda la problemática y cómo se entienda que deberían de ser las políticas, hay una parte de comunicación muy importante que decía Jorge, que es de vamos a analizar la realidad. Y las ONGs y las entidades tenemos un montón de información sobre la situación de pobreza, sobre los índices y el alcance y las características concretas de situaciones de pobreza que a lo mejor no se les da la importancia que tiene, y esa información podría venir muy bien a la Administración para hacer políticas que sean mucho más efectivas. De hecho, manejáis datos, manejáis información, pero hay muy pocos estudios sobre la realidad social de Melilla, sobre todo a la hora de analizar los parámetros de la pobreza, ¿no, Lía? Sí. Eso que podría ser una herramienta útil a la hora de llevar a cabo ciertas políticas. Un observatorio sería necesario, un observatorio social. Por lo mismo, por lo que dice Ticho, ¿no? Si es que además tenemos esa información, canalizarla de alguna manera para poderla ofrecer a la Administración, para que le sirva de herramienta para hacer políticas que sean más efectivas, porque al final se duplican los servicios, la gente que realmente necesita ayuda va de un lado para otro, es la ruta y es poco efectivo. Es verdad, la gente que necesita ayuda, la veis que hace como una peregrinación en busca de algo que al final no encuentra. Claro, incluso hay muchas personas que por desconocimiento puro pues van haciendo esa peregrinación. Luego uno se da cuenta, pero si esta persona viene de tal entidad, pero bueno, pero ya ha recibido esta información. Bueno, claro, muchas veces falta esa coordinación, esa claridad de itinerarios y de servicios que se prestan a nivel ciudad. Es un capítulo muy importante a la hora de poder ofrecer una ayuda. ¿Y coordinación entre las ONGs la hay o no? Yo creo que podría haber una mejor coordinación. Nos coordinamos sobre todo en puntos que tenemos muy en común, pero podría haber mucha más coordinación. Bueno, otro de los puntos que se han mencionado esta mañana en ese manifiesto es la necesidad de poner en marcha un plan de inclusión social. Se lleva hablando de este plan desde hace 2 años más o menos, pero parece que tampoco ha salido a la luz, no sale adelante. ¿Por qué? Bueno, el plan de inclusión es algo que desde APN consideramos que era muy importante poner en marcha. De hecho, el año 2010 se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea pues esta misma declaración, una declaración que hicimos con motivo del 17 de octubre, en el cual hacíamos mención a esta necesidad de poner en marcha
este plan, que al fin y al cabo es un documento que recoge una estrategia de trabajo, recoge una serie de objetivos, una serie de medidas y una serie de criterios de evaluación para medir esas acciones que deberían tender a minorar esos índices de pobreza. Bueno, aquello se planteó y parece que la ciudad tomó buena nota y bueno, en esa estamos un poco viendo un poco qué pasa con ese plan, porque realmente con la red no se ha llegado a contar como entendemos nosotros que se debería haber contado. No solo con la red, sino la forma de trabajar conjuntamente para buscar esas medidas y un poco para compartir conocimiento, opinión sobre hacia dónde debería tender ese plan. Sabemos que se está trabajando de la administración, pero poco más se ha contado con las entidades sociales. Entonces estamos un poco a la espera, a la expectativa de cómo seguir colaborando con la elaboración de este plan. Bueno, pues ahí queda ese mensaje a la administración local. A mí también me gustaría que comentarais qué es lo que percibís. Las personas que están llegando a las organizaciones, pues que llegan en situaciones, la verdad, que muchas veces, como he dicho, dramáticas. No sé si ya están llegando al límite, habéis visto casos que bueno, pues que ya no saben por dónde tirar porque no encuentran ninguna salida. ¿Estáis detectando este tipo de casos? Sí, claro que se está detectando. Y lo peor es con los mitos, la manera que todos vemos esas situaciones, que las vemos muy lejanas y no, son muy cercanas. En el vídeo decía el hombre, decía la gente que hablaba por detrás, se le escuchaba diciendo que está ahí porque quiere, no tiene valor, son gente... Por ejemplo, se piensa que muchas de las personas que las habrá, porque las habrá, viven en el país vecino, cruzan y viven allí porque estafan al Estado, todas las ayudas las cogen de aquí, cogen el dinero y tal, y se van allí a vivir y tal. Bueno, pero es que nosotros nos encontramos con muchas mujeres que se ven en la obligación de cruzar la frontera y de vivir allí porque no pueden sobrevivir aquí, no pueden pagar un alquiler, no tienen acceso a comprar los alimentos tan más caros que en la frontera. Claro, que muchas veces es eso, el mito de decir está ahí porque quiere estar, eso es totalmente injusto, ¿no? Verdad que sí, en el vídeo hemos escuchado frases que obedecían a prejuicios y estereotipos. Sí. Melilla genera sus propios estereotipos y prejuicios con el tema de la pobreza. Melilla es un contexto muy particular. Entonces, ese vídeo está hecho a nivel estatal. Y en nuestra ciudad podíamos incluso elegir otras frases, otros estereotipos, de manera que nos identificaran más con la realidad de la pobreza en Melilla. Sí, por ejemplo, uno de ellos es lo que ha dicho Lía, que gente que se va a Marruecos y que se aprovecha de las ayudas. Pero ¿qué otros estereotipos estáis detectando que se está manejando y cada vez de manera más frecuente? Bueno, pues no lo sé. En realidad tiene mucho que ver con lo que la gente piensa sobre la pobreza. Que siempre van a haber pobres, que esto no tiene solución, que hablar de pobreza es algo casposo, es algo incómodo y que no lleva a ninguna parte, que son parásitos, que son personas que merecen estar fuera de la sociedad. Y bueno, pues en Melilla quizá hay otros prejuicios o escuchas otro tipo de frases que a mí no me gustaría reproducir con respecto sobre todo a la mujer. Claro. Volvemos al tema de la mujer. La mujer es una de las grandes víctimas de esta situación de la pobreza. Sin embargo, su lucha diaria es constante. Y vosotros, Lía, tú también, que estás trabajando día a día con las mujeres y Estichu, lo estáis comprobando, ¿no? Tienen una fuerza que a pesar de las dificultades salen adelante, o intentan salir al menos, ¿no? Yo creo que tienen un coraje. ¿No? Sí, antes en el vídeo decían, es que son personas de débil carácter. Pues estas mujeres no, y tienen situaciones dramáticas muchas veces, que además no están solas, tienen un séquito de niños también, que eso dificulta mucho más la situación de pobreza.
yo creo que, hombre, en una situación así te tienes que venir abajo de vez en cuando. Eso es inevitable, ¿no? Porque tanta presión y tanto malestar y no ver salida y tal. Pero tienen un coraje y están ahí y luchan y saben buscar bien los apoyos y se comprometen y... Ellas saben buscar bien, pero no todos, porque es verdad que hablábamos antes que no saben a dónde dirigirse, que muchas veces encuentran a ONGs de casualidad o porque les van hablando, ¿no? En el caso de Melilla Acoge, muchas de las mujeres que han llegado ha sido pues por el boca a boca, ¿no? Sí, por el boca a boca. Es que para entrar en una ONG, dar ese paso, es que piénsalo, por mucho que todos en cualquier momento podemos estar en riesgo de exclusión social, y ponte en el lugar y piensa, para dar el paso, entrar, mira esto que es, yo voy a pedir, no voy a pedir, y todas entran, pues bueno, esto va de boca en boca, pues nosotras intentamos llegar al máximo posible, pero es verdad lo que decía Jorge, que no se llega. Y hay otro perfil de personas que no habían vivido en la pobreza y que ahora están en riesgo de exclusión social, y que incluso se está hablando de que les da vergüenza reconocerlo, y ese paso de dar ayuda, de pedir ayuda, pues que les cuesta muchísimo, pero que al final lo tienen que hacer. ¿Eso también lo estáis detectando en Melilla? Yo personalmente no he tenido un caso así que haya visto en la oficina, pero supongo que eso pasa porque en una crisis, gente que estaba más o menos bien, que ¿no? entraba dentro de la norma, que estaba incluido porque tenía un trabajo, que es el elemento fundamental de integración en nuestra estructura social, de repente deja de tener trabajo, deja de tener ingresos, la desesperación de no encontrar un trabajo, de dónde voy a trabajar, cómo busco, tal, la edad que tienes ya, ¿no? Tiene que dar un palo porque sería un fracaso. Has estado dentro sociedad, y ahora estás además, fuera. Claro. Y para adentro también. De cara a la sociedad, y tú mismo te dices a ti mismo, he fracasado, ¿no? Supongo. Tiene que ser bastante difícil. No, yo simplemente estaba un poco retomando un poco la idea, pensando y viendo que estos temas no suelen estar en la... no se suele hablar de estos temas, y apenas insiste, ¿no? en la idea de que el tema de la pobreza y la exclusión en Melilla debería estar en el centro de la agenda política, que todos los grupos, tanto el gobierno como la oposición, deberían llegar a un punto en común, que es a lo que nosotros llamamos un pacto local por la inclusión, y que hubieran unos mínimos y que a partir de ahí se empezara a construir algo que fuera más allá de las legislaturas, porque al fin y al cabo es un tema de futuro, es un tema de ciudad, hablamos de cohesión de la sociedad, etcétera, y sería muy importante que se empezara a cimentar un acuerdo político de nivel, pues que permitiera que se empezara a construir un discurso y una serie de líneas de trabajo que no se tocaran, que fueran intocables, independientemente del gobierno de turno. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje porque se nos ha acabado el tiempo. No sé si queréis añadir algo más. ¿Algún mensaje, algún tipo de llamamiento? No sé, Lía, Estichu. No sé. A las personas que nos puedan estar viendo, que necesiten ayuda o que necesitan algún tipo de mensaje alentador. ¿Alentador? A pesar de las circunstancias. Pues supongo que hay que luchar, ¿no? Que hay que sacar mucho coraje y seguir adelante porque se puede salir. Sí. En tu caso, tú has visto a personas que han podido salir, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero que han podido salir. Sí, y que han mejorado sus situaciones y con pequeñas cosas, ¿eh? Simplemente con tener una vida mucho más normalizada, ¿sabes? Con relacionarse con gente en un entorno mucho más integrado, ya hay una autoestima que se eleva y que hace que mejoren las cosas. Lía. Pues eso, que luchen, que participen, que se comuniquen. Que hay muchas personas que en estos momentos de crisis, pues bueno, hay muchas historias que nos llevan a círculos negros, pero que también aflora la solidaridad y que compartan y que nos apoyemos los unos a los otros. Y por supuesto, algo importante, el voluntariado, todo aquel que quiera ayudar, que se dirija a las ONGs porque es fundamental también, ¿no? En estos tiempos que corren, y para vosotros, pues esa ayuda, esa mano amiga que puede en un momento dado facilitar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante de las organizaciones, el capital humano,
y la solidaridad de las personas que dan un poquito de su tiempo por hacer algo por los demás. Hay personas que dan mucho tiempo, otros poco, pero ese poco o mucho tiempo vale su peso en oro. Y a las personas que desgraciadamente lo están pasando mal, pues un mensaje de ánimo y que sepan que hay personas que están ahí que les pueden echar una mano, y hay unas organizaciones que también pueden intentar echar o darle ese pequeño empujoncito para mejorar. Es verdad, aquí hay muchas organizaciones en Melilla, por lo menos, así que tienen un lugar donde ayudar. Lo vamos a dejar aquí, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Este tema lo vamos a retomar porque hay muchas caras, muchas aristas que tocar, y otro día vamos a tratar el tema de la pobreza y la mujer, si os parece bien. Pero de momento se nos ha agotado el tiempo, así que me voy a despedir dándoles las gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes también les voy a decir adiós. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche. En La Noche es Clave, ya saben, no nos fallen. Gracias por seguirnos. Hasta luego.